Sumérgete con nosotros en el Salmo 119 y descubre cómo la palabra de Dios es una fuente inagotable de consuelo, esperanza y fortaleza en cada circunstancia de tu vida. Junto al pastor Juan exploraremos cómo recordar las promesas divinas, encontrar vivificación en la aflicción, mantenernos firmes ante las burlas y hallar cánticos en nuestro peregrinar. Prepárate para una enseñanza profunda que transformará tu relación con la Escritura. Hola queridos oyentes, bienvenidos una vez más a la Palabra de Vida. Soy Yasmín y como siempre me acompaña mi esposo, el pastor Juan. Hoy continuamos nuestro hermoso recorrido por el Salmo 119. Ese maravilloso himno a la palabra de Dios que nos enseña tanto sobre cómo vivir en intimidad con nuestro Señor. Así es una bendición nuevamente seguir aquí en el estudio de este salmo. Y qué oportuno es estudiar estos versículos, porque veremos cómo la palabra de Dios se convierte en nuestro refugio en los momentos difíciles, en nuestra fuente de esperanza, cuando todo parece oscuro. Hoy comenzamos con una hermosa súplica que seguramente muchos de nosotros hemos sentido en nuestro corazón. Ujú. Estaremos meditando en los versículos 49 al 56. El verso 49 dice: Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Cariño, hay algo muy conmovedor en esta petición. David le está pidiendo a Dios que recuerde su promesa. ¿Acaso Dios olvida? Así es, Linda, qué especial esa pregunta. Por supuesto que Dios no olvida. Él es perfecto en su memoria y fiel en sus promesas, pero David está haciendo algo que todos necesitamos aprender. Está ejercitando su fe. Cuando le recordamos a Dios sus promesas, no es porque Él las haya olvidado, sino porque nosotros necesitamos fortalecer nuestra confianza en ellas. Es como cuando un niño le dice a su papá: ¿te acuerdas que me prometiste que íbamos a ir al parque? Ujú. No es que el papá se haya olvidado, sino que el niño necesita reafirmar esa seguridad. Exactamente. Y fíjate en algo bien especial. David dice, en la cual me has hecho esperar. La fe verdadera es esperanza puesta en la palabra de Dios. Cuando Dios nos da una promesa, Él mismo planta en nuestro corazón la capacidad de esperar en ella. La esperanza no es solo nuestra, es un regalo que Él nos da. Ujú. Y eso me conmueve profundamente. Significa que cuando estamos esperando algo de Dios, cuando nos aferramos a una promesa, esa misma capacidad de esperar es evidencia de que Él está obrando en nosotros. Así es. Y por eso podemos orar con confianza. Señor, tú me diste esta promesa, tú pusiste esta esperanza en mi corazón. Ahora cumplo lo que tú mismo has prometido. Las promesas de Dios no son letras muertas en un papel, son verdades vivas del amor inmutable de nuestro Padre. Y esta confianza en las promesas divinas nos lleva al siguiente versículo, número 50, que llamaremos la palabra que vivifica en la aflicción. Ella es mi consuelo en la aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Aquí David nos enseña algo maravilloso sobre cómo encontrar consuelo verdadero en medio del dolor. Sí, Linda, David había experimentado que en los momentos más oscuros de su vida, cuando todo parecía derrumbarse, había una fuente de consolación que nunca fallaba, y era la palabra de Dios. Pero nota que no dice que la palabra simplemente lo consoló, sino que lo vivificó. La palabra de Dios tiene poder para dar vida. Cariño, ¿y cómo funciona eso? Ujú. ¿Cómo puede una palabra escrita darnos vida? Pero es que la palabra de Dios no es meramente letra escrita, Linda. Es el Espíritu Santo quien toma esa palabra y la hace viva en nuestro corazón. Cuando estamos aplastados por las circunstancias, cuando sentimos que no podemos más, el Espíritu toma una promesa, un versículo, y literalmente nos infunde nueva vida, nueva esperanza, una nueva fuerza para seguir adelante. Ujú. Me recuerda a esas veces cuando uno está pasando por algo muy difícil Sí.
y de repente lee un versículo que parece escrito exactamente para esa situación. Ujú. Es como si Dios nos estuviera hablando directamente. Exactamente, así es. Y el salmista dice que esta es su consolación, su consuelo particular. Cada creyente puede tener esas palabras especiales que Dios ha usado para levantarlo en momentos de crisis. Son como medicina personalizada del gran médico de nuestras almas. Qué hermoso, cariño. Entonces, cada aflicción puede convertirse en una oportunidad de experimentar el poder vivificante de la palabra de Dios de una manera nueva y más profunda. Amén, así es. Y esa vida que recibimos de la palabra nos da fuerzas para enfrentar las críticas del mundo, Sí. como lo dice el versículo 51, firmeza ante las burlas del mundo. El versículo dice, los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Mm, Este versículo toca algo que muchos cristianos enfrentamos, la burla de quienes no entienden nuestra fe. así es, Linda. David, siendo rey, un hombre respetado y sabio, no estuvo exento de las burlas de los orgullosos por su devoción a Dios. Y si le pasó a él, ¿cuánto más nos pasará a nosotros? Pero fíjate en su respuesta. No se apartó de la ley de Dios. Eso debe haber requerido mucha fortaleza interior. Ujú. Es tan fácil querer evitar las críticas, ¿verdad? Sí, totalmente. La presión social puede ser abrumadora, pero David había descubierto algo maravilloso. Las burlas de los orgullosos, en lugar de debilitarlo, fortalecían su adhesión a la palabra de Dios. Cuando nuestro corazón está bien con Dios, las críticas del mundo no nos alejan de Él, sino que nos acercan aún más a Él. Es como si las burlas fueran una prueba de fuego que purifica nuestra fe y nos muestra qué tan real es nuestro compromiso con Dios. Exactamente. Y aquí hay una clave importante para los jóvenes cristianos especialmente: armarse bien con la palabra de Dios. No podemos enfrentar las burlas del mundo con nuestras propias fuerzas. Necesitamos que la palabra habite abundantemente en nosotros para que cuando vengan los ataques tengamos el refugio y la fortaleza que solo Dios nos puede dar. Ujú. Y al final, ¿no es mejor tener la aprobación de Dios que la del mundo? Sí, sin duda alguna, Linda. El mundo puede burlarse hoy, pero llegará el día cuando toda rodilla se doblará ante Jesucristo. Y entonces veremos quién tenía la razón. Mientras tanto, caminamos con la dignidad de ser hijos del Rey de Reyes. Esta confianza en Dios se fortalece cuando miramos hacia el pasado, como nos dice el versículo 52, que llamaremos el consuelo de la historia sagrada. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Mm, Cariño, ¿por qué encuentra David tanto consuelo en recordar los juicios antiguos de Dios? Muy buena pregunta, Linda. David entendía que no era el único que había pasado por pruebas. Cuando recordaba cómo Dios había actuado con su pueblo en el pasado, encontraba patrones de fidelidad divina que le daban esperanza para su situación presente. Es como leer las historias de la Biblia, no solo como eventos del pasado, sino como ejemplos de cómo Dios sigue obrando hoy. Exacto. Cuando leemos cómo Dios libró a Noé del diluvio, cómo sacó a Israel de Egipto, cómo protegió a Daniel en el foso de los leones, no son solo historias bonitas, son testimonios del carácter inmutable de nuestro Dios. Si Él fue fiel, entonces será fiel ahora. Eso me hace pensar, cariño, en la importancia de conocer bien toda la Biblia, Ujú. no solo los versículos que nos gustan o las partes del Nuevo Testamento. Así es. Muchos cristianos cometemos a veces el error de enfocarnos solo en ciertas partes de la escritura y perdemos esta fuente inmensa de consuelo, que son las narrativas históricas. Cada historia bíblica es una ventana al corazón y al carácter de Dios. Y cuando pasamos por nuestras propias noches oscuras del alma, Ujú. podemos decir, el mismo Dios que estuvo con Abraham, con Moisés, con David, ese mismo Dios está conmigo ahora. Hermosamente dicho, Linda.
Y no solo eso, sino que nuestras propias experiencias con Dios se van convirtiendo en juicios antiguos para nosotros mismos. Cada vez que Dios nos ha sostenido, cada respuesta a nuestras oraciones, cada provisión en momentos de necesidad, se convierten en un testimonio para futuras pruebas. Pero esta contemplación de la fidelidad de Dios también despierta en David otra emoción, que es Ujú. la que veremos en el versículo 53, el horror santo por el pecado. Así es. El versículo nos dice, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Ujú. Cariño, esto parece una reacción muy fuerte. ¿Qué nos está enseñando David aquí? Bueno, creo que nos está enseñando algo hermoso y a la vez desafiante sobre el corazón propio del mismo David. Mientras más conocía la bondad y la fidelidad de Dios, más le dolía ver a otros rechazar esa misma bondad. Era un horror santo, podemos llamar, una tristeza profunda por las almas que se alejaban de la fuente de vida. Es como cuando uno ha experimentado algo hermoso y ve a otros rechazarlo sin entender lo que se están perdiendo. Exactamente. Pero fíjate que David no dice esto con superioridad o desprecio, sino con dolor genuino. Cuando realmente amamos a Dios, no podemos sino amar también a las personas por las cuales Cristo murió. Ver a alguien rechazar a Dios nos duele porque sabemos el destino eterno que está eligiendo. Ujú. A veces somos muy indiferentes ante la condición espiritual de las personas que nos rodean. Sí, es verdad. Y David nos enseña algo importante. Mientras más tibia es nuestra relación con Dios, más indiferentes seremos ante la condición espiritual de otros. Pero mientras más ardiente sea nuestro amor por Él, más nos dolerá ver a otros alejarse de Él. Ujú. Y ese dolor debería motivarnos no a juzgar, sino Mm, a orar, a servir, mm, a ser testimonio del amor de Cristo. Exacto. El horror santo que hemos llamado se convierte en compasión activa. Como dijo alguien, si realmente creemos que las personas sin Cristo van rumbo a la perdición eterna, deberíamos estar dispuestos a hacer cualquier cosa por alcanzarlas con el Evangelio. Ujú. Y en medio de todas estas reflexiones, David nos da una imagen preciosa en el siguiente versículo, Sí. versículo 54, la canción del peregrino. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Cariño, me gusta mucho esa imagen del cristiano como peregrino que canta mientras camina. Sí, es una de mis imágenes favoritas de toda la escritura. David entendía que esta vida es temporal, que somos peregrinos en camino hacia nuestra verdadera casa, que es el cielo. Y en ese camino, a veces difícil y agotador, los estatutos de Dios se convertían en su canción. Es tan diferente a como el mundo ve la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Para muchos es una carga, pero para el creyente es una fuente de gozo. Exacto. Los mismos mandamientos que son yugo pesado para el inconverso son una dulce melodía para el corazón regenerado. Es la diferencia entre la ley como condenación y la ley como expresión del amor paternal de Dios. Y me parece muy especial que David dice, en la casa de mi peregrinación. Nos recuerda que aquí no estamos en casa definitivamente. Así es, esta perspectiva de peregrino es crucial para la vida cristiana. Cuando recordamos que somos forasteros y advenedizos en esta tierra, que vamos camino a una ciudad permanente, las dificultades del camino se vuelven más soportables y las delicias de la palabra más dulces. Y es como tener una canción que nos acompaña en el viaje y nos recuerda hacia dónde vamos. Hermosa analogía, Linda. Y no es cualquier canción, sino la canción que el mismo Dios nos ha dado. Es el mejor amor para nosotros, sus promesas que nos sostienen, sus verdades que iluminan nuestro camino a casa. Y esta canción del peregrino lo acompaña incluso en las horas más oscuras, como dice el versículo 55, recordando su nombre en la noche. Me Mm, acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley.
Hay algo muy especial en recordar a Dios durante la noche, ¿verdad? Totalmente, Linda. Las noches pueden ser los momentos más difíciles para el alma humana. En la inquietud y la oscuridad, nuestros temores se hacen más grandes, nuestras preocupaciones nos asaltan. Pero David había descubierto el secreto, recordar el nombre del Señor. ¿Qué significaba para David recordar el nombre de Dios? Linda, el nombre en la Biblia representa el carácter completo de la persona. Recordar el nombre del Señor, entonces, es traer a la memoria quién es el Señor. El Dios fiel, el Padre compasivo, el Dios todopoderoso, el que nunca duerme, el que nunca adormece, el que nunca se fatiga. Es recordar todas sus promesas y su amor inmutable. Es como encender una luz en la oscuridad del alma. Exacto. Y fíjate que como resultado de recordar el nombre de Dios, David guardó su ley. No es que la obediencia produzca el recuerdo de Dios, sino más bien al contrario. Cuando realmente recordamos quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros, entonces la obediencia fluirá naturalmente. Ujú. Eso cambia toda nuestra perspectiva sobre la obediencia cristiana. Sí, No es una obligación pesada, sino una respuesta de amor. exactamente. Y esto es precisamente consolador para aquellos que sufren, por ejemplo, como yo, de insomnio o a veces pasamos noches difíciles. En lugar de dar vueltas en la cama preocupándonos, podríamos más bien convertir esas horas en momentos de comunión con Dios, recordando su bondad y su fidelidad. Y David cierra esta sección con una declaración hermosa en el versículo 56, la recompensa de la obediencia. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Aquí David está haciendo un balance de su vida espiritual, ¿verdad? Sí, Linda. Es como si David estuviera mirando hacia atrás en su vida y dijera, todas estas bendiciones, todos estos consuelos, toda esta paz que he experimentado, la tengo porque he caminado en obediencia a Dios. Pero cuidado, David no se está jactando de sus méritos. ¿Y cómo sabemos que no está presumiendo de su bondad? Bueno, porque David conocía muy bien su propio corazón pecaminoso. Él está reconociendo la gracia del Señor que obra en la vida de quienes buscan obedecer. Es como decir, Dios cumple sus promesas. Cuando buscamos andar en sus caminos, Él verdaderamente nos bendice y nos sustenta. Es un testimonio, no una jactancia. Exacto. Y es un testimonio que todos los cristianos deberíamos poder dar. Deberíamos poder decir con toda honestidad, el camino de la obediencia a Dios ha traído bendición a mi vida. Seguir a Cristo vale la pena. Eso me desafía, cariño. Me pregunto si mi vida es un testimonio claro de que seguir a Dios trae gozo y plenitud. Esa es una muy buena y sana reflexión. Y si no podemos dar ese testimonio, debemos preguntarnos, ¿será que he estado buscando gozo en los lugares equivocados? ¿Será que he estado viviendo una cristiandad o una vida cristiana a medias? Dios quiere que experimentemos la plenitud del gozo que viene de caminar cerca de Él. Y esa plenitud no es solo para el futuro, Mm, sino que podemos experimentarla aquí y ahora en esta vida. Absolutamente. La promesa de la vida que ahora es, también nos pertenece. Dios no nos llama a una vida miserable de sacrificio sin recompensa. Nos llama a una vida de gozo, de paz y propósito que solo se encuentra en Él. Ujú. Cariño, al concluir el estudio de estos 8 versículos, mi corazón está lleno de gratitud. Hemos visto cómo la palabra de Dios es refugio en la aflicción, fortaleza ante la burla del mundo, fuente de consuelo en los recuerdos de su fidelidad y canción que alegra nuestro peregrinar hacia la patria celestial. Sí, linda. Estos versículos nos muestran que la vida cristiana auténtica es una vida abundante, llena de experiencias especiales, profundas con el Señor. No es una religión seca o ritualista, sino una relación viva con el Dios vivo que se revela en su palabra.
Y lo que más me impacta es que todo esto está disponible para cada uno de nosotros hoy. Así es. No tenemos que esperar a llegar al cielo para experimentar el consuelo, la paz y el gozo que vienen de caminar cerca de Dios. Amén, exactamente. La invitación está abierta para todos. Como dice la Escritura, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En su palabra encontraremos vida, consuelo, dirección y gozo también para el camino. Queridos oyentes, esperamos que este estudio haya tocado sus corazones como ha tocado los nuestros. Los invitamos a que no solo escuchen estos programas, sino que tomen tiempo para meditar personalmente en estos versículos, para orar con ellos y permitir que el Espíritu Santo los use para transformar sus vidas. Y si este contenido ha sido de bendición para ustedes, los animamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube y a visitarnos también en nuestra página web www.lapalabradevida.com.co. Allí encontrarán guías de estudio complementarias, recursos adicionales y también el resumen de cada uno de estos versos que hemos compartido el día de hoy. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto.